richtete und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos, nos reencontramos una vez más en La Brújula 2021, aquí en este ciclo que hemos decidido hacer junto a mi amigo Pablo Davoli en Conclusión TV. Muy contento, pero muy contento de reencontrarnos. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes a todos y como siempre, muy agradecidos con Conclusión TV. Sí, y con el público que sigue sumándose, siguen suscribiéndose a nuestro canal y se siguen sumando a la audiencia de Conclusión, lo cual a nosotros nos enaltece, nos sorprende, enorgullece y nos sorprende profundamente. No, esto es en broma, ciertamente sí. Que estamos muy contentos. Y bueno, y a la Virgen de Schoenstatt, ¿no? Que siempre ha amparado y ha brindado su custodia a este programa. Uno de los temas que han sido recurrentes en los comentarios, porque nosotros leemos los comentarios de la gente. Con algún delay, pero... Con algún bastante, ¿no? Prolongado delay. Ha sido el análisis de El Mago de Oz, ¿no? Aquel famoso libro que se convirtió en película, ¿no? En 1939. Es un cuento infantil, digamos, sin hilar profundo, como vamos a intentar humildemente hacerlo nosotros, es presentado como un cuento para niños, pero que, claro, en 1939 se convirtió en un éxito cuando Victor Fleming decide llevarlo a la gran pantalla de la mano de la famosa productora Metro-Goldwyn-Mayer. Recordemos que en esa época Disney estaba cosechando las loas y los elogios por haber incursionado en el primer gran largometraje animado que era Blancanieves. Y la Metro quería salir a competirle. Y el director Victor Fleming lleva a través de la Metro el primer libro de una saga, de muchísimos libros, creo que fueron una saga de 13 libros, de un autor americano que es Lyman Frank Baum. Son 13 libros que incluso el último, que se llama, que es una obra póstuma, ¿no? Glinda de Oz, se publica ese libro después de fallecido Baum. Es esas sagas de cuentos infantiles comparables con lo que hoy está muy de moda también y llevado al cine, Harry Potter o las Crónicas de Narnia, que eran un compendio de libros, una colección de libros, claro, pero que tenían los mismos personajes y que hilaban una trama. Eran, ¿no?, historias continuadas. Que se continuaban, exactamente. Bueno, la primera de las historias, el maravilloso Mago de Oz, se llevó al cine en 1939, ¿no? Una historia que entre paréntesis, perdón, con un gasto de dinero para la época, una producción, una superproducción cinematográfica. Claro, que de hecho no se recuperó rápidamente. Exactamente, o sea, no fue al principio incluso todo lo que se decidió en el rodaje de la película estaba siempre puesto en duda, como la famosa canción que se hizo, harto famosa y multipremiada, la famosa Over the Rainbow, que canta la adorable Dorothy Gale, que era el personaje principal. Interpretado, dicho sea paso, por Judy Garland, actriz esta que se le conoce una tristísima historia. No vamos a discurrir por este paréntesis mucho, pero que sí tuvo no solamente un traumático rodaje, porque fue víctima de malos tratos, incluso le hicieron bajar de peso. Fue el mismísimo Louis B. Mayer el que la maltrató durante todo el rodaje. Se ve que en Hollywood hay toda una larga tradición de maltratar
a las jovencitas, ¿eh? Sí, bueno, desde Harvey Weinstein, que fue el que generó el famoso movimiento Me Too en Estados Unidos no hace mucho, de la Paramount, si no me equivoco. No lo recuerdo. A lo que fue en su momento la Metro-Goldwyn-Mayer con el mismo Louis Mayer, que fue un maltratador de sus propios actores, ¿no? Incluida la famosa Judy, que era una chica adorable. Y que tenía 16 años, aparte. Tenía 16 años, aunque interpretaba un papel de 12. Así ¿no? es, por eso le hicieron bajar de peso, la fajaron, claro, para que no se advirtiera el gusto. Y bueno, y tuvo un pasaje Judy por Hollywood sin lograr el galardón durante varios años, aunque tuvo otras apariciones en la gran pantalla, hasta que se suicida, ¿no? Muy tristemente a los 47 años, ¿no? No se suicida, se muere de una sobredosis, vamos a ser exactos, de barbitúricos. Ella tomaba anfetaminas de día y barbitúricos de noche. Imagínate un cóctel explosivo que terminó eclosionando y murió muy tristemente. Una historia de vida realmente que le podríamos prestar otro análisis, pero la intérprete de esta famosísima película, ¿no? Que es, insisto, la llevada al cine de una gran obra de 1900, de Frank Baum, tuvo un triste pasar y un triste final, ¿no? Y bueno, es una historia que cuenta, ¿no? Cómo esta adorable niña que vivía en una granja, hay que decir que es la primera historia de cuentos infantiles inspirada en una topología americana, porque es una granja de Kansas. Hasta ese entonces todas las obras literarias para cuentos de hadas e infantiles habían tenido escenarios eurocéntricos. Claro. Y por primera vez en la historia... En medioevos imaginarios, claro, eso es muy de Disney. Exactamente, claro, muy de Disney. Pero además que, digamos, en esa originalidad de la pluma de Baum aparecía la puesta en acto, ¿no? De escenarios netamente norteamericanos, sí, ¿no? Dirigido a Norteamérica. Después vamos a ver el simbolismo que tiene todo esto, ¿no? Por empezar, decir que se trata de una niña que no es escuchada, es algo así como ignorada por sus tíos y por sus amigos en una granja, y ella sueña con ir y viajar más allá del arco iris, ¿no? Cosa que después de visitar a un tal profesor Maravilla, un poco se le concede a partir de que un terrible tornado arrasa con toda la granja y la transporta. En realidad hay un momento donde ella queda inconsciente porque una ventana la golpea y ella se desvanece. Ahí es donde podríamos decir que entra como en un estado de ensoñación, que la transporta a este mundo de Oz, habitado por unos gnomos, que lo primero que hacen es celebrar su llegada, porque la casa, que también sale volando con ese tornado, al caer en este maravilloso y mágico mundo de encantamiento, aplasta una bruja, la bruja mala del este. Sí, que tenía esos enanos, a esos gnomos como sometidos a su dominio. Exactamente, y ellos la aclaman como liberadora, claro, de esa bruja, sí, que los tenía sometidos. Después vamos a ver la interpretación económica de esto, porque le queremos aclarar al público, hay dos líneas de interpretación del simbolismo, porque El Mago de Oz no es un cuento infantil, ya lo aclaramos, o por lo menos no solo es un cuento infantil, claro, tiene una trama oculta. En primer lugar, porque Frank Baum era miembro de la Sociedad Teosófica. Acá tenemos un primer prisma para entender muchísimo de lo que aparece en el simbolismo, ¿no? De la trama. Él junto a su esposa se involucran con lo que es la teosofía en una sede de Chicago que había. Recordemos que la teosofía nace a fines del siglo XIX con Madame Elena Petrovna von Hahn, más conocida como Madame Blavatsky, que escribe sus dos grandes obras teosóficas, ¿no? La Doctrina Secreta y el Isis sin velo. Son dos grandes obras ocultistas, teosóficas, esotéricas, iniciado, ¿no? En esta corriente doctrinaria de pensamiento y de ocultismo. Baum empieza a volcar una serie de simbologías, y esto está muy estudiado, muy iniciáticas. Sí, tal cual, ¿no? Y muy estadounidense también, que es algo muy, muy particular de los estadounidenses.
Fines del siglo XIX, claro, espiritismo, 1890, pero él como periodista comienza a publicar al respecto y después de 2 años de publicar artículos, de hacer público algo que en principio es oculto, que es hermético, claro. Él después termina adhiriendo. Pero no lo hace como periodista de investigación, ya lo hace porque simpatizaba con esas ideas. Claro. Que es algo muy estadounidense eso, digamos, de celebrar públicamente o de darle publicidad de pronto a, digamos, creencias, cultos o prácticas que en su origen, sobre todo en Europa, tienen un sentido de hermetismo, ¿no? Claro. Bueno, acá el tornado vendría que la transporta, porque aparte, por lo menos en la película, nosotros vamos a virar siempre entre la película y el libro de 1900 original, marcando algunas diferencias, pero es un retrato bastante bien logrado de la inspiración de Baum, y además es el arquetipo y la llevada al cine nos facilita para con ustedes, la audiencia, poder mostrarle a los personajes de manera fácil y pronta. No tenemos que recurrir a descripciones. Porque ustedes tienen todo en la película, ¿no? Película que se puede acceder hoy, creo, con las redes sociales, por lo menos. Seguramente está en YouTube. Seguramente. Sí. Yo soy de la generación que todavía en los cumpleaños por ahí la veía, ¿no? Claro, sí, El Camino Amarillo. Era pero un clásico, pero aparte de un éxito total, claro. Insisto, no desde el comienzo, sino con el tiempo. Se fue revalorizando cada vez más. Y la verdad es que el tornado que arrasa con todo, que saca a Dorothy de un mundo color sepia, de un mundo gris, incoloro, porque aparte eran las primeras rodajes cinematográficos a color que generaban, ¿no?, ese encantamiento particular. Representa la espiral de los ciclos del karma para la teosofía. Esto es muy profundo porque la espiral de los ciclos del karma implica, y en la teosofía representa incluso la reencarnación y también una iniciación. Recordemos que Dorothy era el nombre de una sobrina difunta de Baum, muy querida, que murió de muy chiquitita, de muy niña. Por eso él decide ponerle el nombre Dorothy a la protagonista de su saga. Con lo cual también esta idea de la reencarnación era hacer reencarnar a su sobrina difunta en el personaje principal de su obra, de su pluma. Es un simbolismo, me parece, a considerar, ¿no? Sí, también es una interpretación psicológica más que pertinente. Claro, ¿no? Lógico, es muy psicológico, es un deseo de revivirla, ¿no? Está un plasmado en este personaje, ¿no? Y Dorothy, aconsejada por la bruja buena del norte, Glinda, que viene a ser una especie de hada madrina, o por lo menos así es representada, es así ilustrada, aconseja en su camino de regreso, porque ella desea volver a su granja, pese a todo, a que no es escuchada, a que es ninguneada, incluso que hay una vecina que le quiere robar al perro Toto, ¿no? Interpretado que es la misma actriz que representa a la bruja mala del oeste, que es Margaret Hamilton, la actriz que hace la bruja mala, sí, ¿no? Sí, tal cual. Le quería robar al perro porque el perro había intentado morderlo, molestaba a su gato, era una cosa así la trama. Entonces, pese a todo eso, ella quería buscar el camino de retorno a su hogar, y aconsejada por la bruja buena del norte, elige un camino que es el famoso camino amarillo, ¿no? El famoso camino de los ladrillos amarillos, así llamado, ¿no? Y les regala, para poder transitarlo, unos zapatos de plata en el libro, sí, y de color rubí en la película. Acá hay una de las diferencias entre la película y el libro, tratando de exaltar el tenor filmográfico en colores. Era una producción en colores, entonces el rubí servía para lucir más. Exactamente, la televisión a color. Exactamente. Claro, pero lamentablemente se pierde, al cambiar el color se pierde un simbolismo, claro, porque los zapatos de plata representan el cordón de plata, que era considerado, por lo menos a la luz de algunas investigaciones con las que hemos dado y nos han hecho llegar, entre los ocultistas era la unión existente entre el mundo material y el mundo espiritual. Claro. El cordón plateado. Un dato que no resaltamos, que mencionaste al pasar, ella es huérfana. Por lo menos ella aparece inicialmente rodeada de tíos, vecinos, pero sus padres, no están. Esto también es muy del imaginario estadounidense, ¿no? Y en Hollywood
En Disney se ve muy reflejado esto de tener tíos y no papá y mamá, pero ella es huérfana en principio. Este es un dato. Desde el punto de vista esotérico también, en un páramo más bien desértico, rodeado de gente que en última instancia no son sus raíces o no encarnan sus raíces más directas, puede hablar de esta idea de la caída y del desarraigo, ¿no? Esta idea de haber caído y de haber quedado desconectado del verdadero origen. Esto para hacer una lectura ya en términos más... Sí, la orfandad de Dorothy tiene... la falta de raíces es un dato también a considerar en la obra. Aparte, bueno, más allá de esta interpretación desde la luz más esotérica, digamos, por el esoterismo del propio autor, pero es... y ameritaría otras interpretaciones, pero es una constante en Hollywood, en el cómic estadounidense, esta idea de que no están tus padres, están o tíos o padrastros. Es la misma época en la que aparece Superman, claro, ¿no? Y Superman, Clark Kent se muda en realidad a una granja en Kansas. Claro, y se muda a la gran ciudad. Claro, que es periodista. Efectivamente. Cuando digo la misma época me refiero en relación a la película, claro, en los años 30. Sí. Pero en definitiva también es un sujeto que viene de Kansas, pero tampoco sus padres eran sus verdaderos padres. Sí. Eso es recurrente. Pero aparte la ciudad esmeralda, el color verde, ya vamos a ver ese simbolismo, me retrotrae a la kriptonita. O sea, hay muchos elementos de Superman en esto. Al dólar y a la kriptonita. Sí, al dólar y a la kriptonita. Y a la piedra de Lucifer, si querés también. Exactamente. La piedra de Luzbel. Vos sabés que, claro, acá está, porque ahora después vamos a ir a la interpretación económica financiera, de la especulación financiera, ¿no? Pero están las dos interpretaciones. Estamos abordando un poco el camino de los símbolos esotéricos que hay a lo largo de la obra. Porque una vez encaminada por el camino de los ladrillos amarillos, empieza a conocer a sus amigos, a los personajes que la van a acompañar el resto de su travesía. Bueno, el primero es el espantapájaros, que representa la mente, ¿no? Que vendría a ser un poco... que está aparte en una estaca donde no se puede mover el espantapájaro, está inamovible y representa la mente analítica y lógica, es decir, el hemisferio izquierdo, ¿no? Que puede tener maravillosas ideas pero sin imaginación, sin la parte crematística que hace a la imaginación. Por eso en el viaje toma todo el tiempo decisiones y es el que trama los ardides más importantes, incluso para rescatar a la propia Dorothy de las garras de la bruja malvada del oeste, pero reclama un cerebro. No tiene cerebro. Eso es paradójico. Y a lo único que le teme es, por supuesto, un fósforo, siendo de paja él, ¿no? Es a lo único que le teme es a un fósforo. Mientras está clavado o está, digamos, instalado como espantapájaros y por lo tanto inmovilizado, él es acosado por pájaros negros que ya no le temen. Los cuervos que ya se acostumbraron a él. Claro, tal cual, cosa que suele suceder con los espantapájaros, de hecho, en el campo, cuando lo sabía. Pero te quiero decir, eso también es un detalle interesante, tanto para hacer la lectura esotérica como para hacer la lectura política y económica. Absolutamente, y representa desde la perspectiva económica, ya lo adelantamos, a los sectores rurales, ¿no? Al gringo norteamericano que trabaja, al farmer norteamericano que trabaja y está desprovisto de cerebro, o por lo menos así considerado como un hombre que pone el lomo pero no está ni pensado ni listo para pensar, para tomar sus propias decisiones. Lo que el sistema quiere del farmer es que produzca y que cumpla su misión en el campo. Es la visión norteamericana tecnicista, pragmática, pero en última instancia el farmer, si lo tenemos que identificar con un tipo de mentalidad, tiene una mentalidad contemplativa. Es un hombre que, más o menos inteligente según el caso, es un hombre de contemplación. Claro. Es un hombre ante todo de contemplación. Y ahí, desde luego que en Estados Unidos esto es un desvalor, ¿no es cierto? En Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice Ébola? Dice Ébola en Rebelión contra el Mundo Moderno, hablando de Estados Unidos, dice: para la mentalidad tecnicista, utilitaria, pragmática estadounidense, el asceta no es más que un parásito. Claro, efectivamente. O sea, un loco peligroso. Y bueno, o sea, está mirado desde ahí. Si bien por un lado hay un intento de compadecerse o de solidarizarse, también el autor no pierde esa mirada. Una cosa interesante, en esa misma época, a principios del siglo XX, la incipiente banca cooperativa del centro-oeste de los Estados Unidos, que era una banca agrícola, de los ahorros de los agricultores, empezaba a ser desplazada por una ley
al estilo de la que hubo acá en los años 70, una ley de entidades financieras, una reforma del sistema financiero que arrasó con la banca cooperativa, claro, con la que se capitalizaban los propios fármacos. Claro, exactamente. Bueno, creo que ahí acá, tenés el tornado. Claro. Ahí tenés el tornado, que es la crisis financiera que azotaba a los farmers, ¿no? y al mundo de la producción norteamericana. Venían en deflación desde la década del 80 del siglo XIX. Esto está también denunciado, ¿no? Pero bueno, volvemos a la teosofía, ¿no? El hombre de hojalata es la representación de las emociones, que la vida oxida con el paso del tiempo, esas emociones que quedan anquilosadas, que las convierten rígidas. Lo primero que pide y lo primero que reclama es tener un corazón, ¿no? Está desprovisto de afectos. Representa a los sectores industriales, ¿no? También a lo que es el mundo de la maquinaria, de la máquina pesada. El proletario. El proletario, ¿no? Que está sin alma. Ahí está un poco la enajenación, ¿no? Del hombre. En el taller primero y en la industria después. En la industria después. La fábrica. Pero el hombre de hojalata lo que pide es que lo lubriquen para poder moverse. También está como estancado, al igual que el espantapájaro. No en una estaca, sino que no se puede mover, le pide que lo lubriquen para poder empezar a mover. Y paradójicamente, que es una contradicción meramente superficial, cuando llora, se oxida. Con lo cual también habla, este hombre que necesita un corazón al mismo tiempo, exhibe o pone de manifiesto una enorme vulnerabilidad emocional, porque cualquier emoción lo paraliza. Bueno, de ahí que Robert Fisher, para mí, cuando escribe El caballero de la armadura oxidada, que oxidaba su armadura cada vez que lloraba, se inspira en el hombre de hojalata del Mago de Oz. Para mí hay una gran ahí. El hombre, podríamos hablar del hombre. El hombre máquina, ¿no? Como es una expresión que la Metri. Claro, y Menviel acá en Argentina. El hombre máquina. El hombre máquina. Bueno, hay un libro de la Metri que es la metáfora del hombre como una máquina, ¿no? El hombre engranaje. El hombre engranaje, exactamente, el reloj, ¿no? Bueno, mundos modernos, exactamente, tiempos modernos. Y después llegamos al león cobarde, ¿no? El león cobarde, que en sí parece una paradoja, porque el león, el rey de la selva, digamos, el animal, la alimaña más predadora, más temida, que gobierna a todos sus pares, en este caso es un cobarde. Y es el miedo que paraliza, es el miedo que lleva a la inacción, reclama valentía. Acá hay una tríada con los tres personajes que aparece explícitamente en la doctrina secreta de Blavatsky. La tríada mente, corazón, voluntad, que se relaciona con otro campo que es el pensar, sentir y actuar, y a su vez se relaciona con otra tricotomía que es la de atención, energía y comportamiento, ¿no? Que es más psicológica. Esto es mucho de la antroposofía también, ¿no? Es muy interesante. Pero lo más interesante de esto es que parecen ser los personajes inspirados por Baum a partir de una frase muy particular que Blavatsky le daba a los iniciados en las doctrinas teosóficas, que decía: no hay peligro que el valor intrépido pueda conquistar, no hay prueba que una implacable pureza, bien digo, no pueda pasar, y no hay dificultad que un intelecto fuerte no pueda superar. Esta frase de Blavatsky representa a los tres elementos que convergen en los personajes con los que Dorothy se encuentra y que la acompañan en su camino a la ciudad Esmeralda, ¿no? En algún sentido, a ver, también la psicología platónica no es exactamente igual, pero también es tríptica, también son esquemas de tres, ¿no? En lo fundamental, en lo sustancial. Esto hay que decirlo, o sea, no es enteramente novedoso esta esquematización psíquica, o psicológica, mejor dicho, en tres. Pero bueno, o sea, está bien metaforizada en todo caso. Sí, es una gran metáfora. O sea, cada uno, al faltarle los otros elementos, tiene una debilidad. Se presenta cuando está solo como una debilidad, lo cual pone de manifiesto tácitamente el carácter integral del sistema psíquico. Y logran sus cometidos cuando actúan juntos. Claro. O sea, ellos triunfan cuando trabajan como un equipo. Y ahí y un guiadamente, pero ahí, bueno, con algún riesgo, ¿no? O sea, esto, con esta prevención que le hago expresamente al público, pero la niña como que aparece, digamos, como la que integra, como el factor que integra. Aglutinante. Claro. Sí, claro. Como el factor que aglutina o integra los tres elementos. Yo creo que aparte sociológicamente es la nación. Hay algo muy sintomático. Los actores
que en la película, estoy hablando, representan, se revisten luego de estos personajes, el león, el hombre de hojalata, el espantapájaro, son los tíos que la acompañan en la granja. Y con cada uno ellos tienen una conversación donde le dicen que deben superar sus miedos, ¿no? Que debe tener sensibilidad, ¿no? Claro. Y que debe demostrar inteligencia. El actor que le dice, que hace del hombre de paja, le dijo, no tenés cerebro de paja, le dice en su momento. En el fondo son manifestaciones del propio yo de Dorothy. Claro. ¿No? Se ve reflejado en superar en sus puntos débiles, que están en sus miedos, su inteligencia y su capacidad para manifestar afectos, ¿no? Y para relacionarse efectivamente con los demás. Sí, sociológicamente podríamos decir que Dorothy es la nación. Efectivamente. Esa nación que todavía, yo creo que ya no existe más, pero que todavía existía en Estados Unidos como comunidad nacional. Claro. ¿No? Originaria, digamos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ellos van a tener que transitar este camino amarillo no sin un montón de desafíos, ¿no? Como por ejemplo el ardid de la bruja mala de hacerlos atravesar para llegar a la ciudad Esmeralda un campo de amapolas rojas donde se quedan dormidos. La idea es que el Mago de Oz, porque ¿qué es el Mago de Oz? Es un relato que habla del nuevo orden mundial. Habla de un nuevo orden mundial donde los poderes fácticos operan detrás de bambalinas, ¿no? Hay un mensaje muy clave, muy críptico, ¿no? Y en algún momento ese campo de amapolas representa la tentación de quedar como una especie de estancamiento en el camino por la zona de confort que el mismo sistema de los poderes fácticos te tienta. Ellos caen en el... Fíjate que la amapola... Cualquier parecido con la realidad. Claro, la amapola simboliza, por ejemplo, al dios del amor y el ensueño, a Morfeo, al mismo Morfeo, que es la ensoñación. Claro. El camino para desenmascarar el poder, ¿no? Y la esmeralda simboliza el poder y la inmortalidad y la eterna juventud. La esmeralda representa el poder, ese es el Mago de Oz, el poder supremo, ¿no? Y además, como bien dijiste, el dólar. Pero Morfeo es el principal de los oniros. De ahí viene la palabra onírico relativo a los sueños, que es uno de los 1000 hijos engendrados por Hipnos, la hipnosis, que tiene a su vez con Nyx, la diosa primordial griega de la noche. Vos fíjate este simbolismo, ellos quedan dormidos en un estado de encantamiento porque hay como un sistema que te tienta a través de lo material, de su poder material, a no seguir tu camino de retorno al origen. Y de descubrimiento. Exactamente. Y de volver a casa, que es el retorno al origen. Y además es como desapegarte a la nación, a tu origen, claro, a tu identidad. Sí. El globalismo, ¿no? Claro, es increíble. Tiene el hogar, la familia. Ahora, vos sabés que me hiciste acordar cuando decías esto, hay una expresión que usa Stan Popescu, politólogo, psicólogo, rumano-argentino, en un libro Autopsia de la Democracia, en donde él habla del regazo de Leviatán, que yo lo leí hace muchos años y fue una expresión que a mí me llamó la atención. Yo siempre me imaginaba al Leviatán disciplinándote a latigazos, y este hombre, debo confesar que tempranamente empezó a hacer cambiar mis ideas al respecto, decir, no, primero te acaricia, después te puede dar unos latigazos, pero su primera estrategia de sometimiento es, un abrazo de oso, si se quiere, o por lo menos esto, ¿no? de adormecerte. Con cierta placidez. Y ahí está muy bien, en los campos de opio, está muy bien representado. Aparte, no nos olvidemos que el Imperio Británico hacía poco tiempo ya había librado 2 guerras del opio contra China, ¿no? Y que los fumaderos de opio en Estados Unidos para la década del 90 del siglo XIX empezaban a ser, digamos, algo relativamente común por lo menos en la costa oeste. Con lo cual, este hombre sabía de lo que hablaba. Sí, son innumerables los vaticinios iniciáticos, tanto a nivel esotérico como de ordenamiento geopolítico de los actores internacionales que llaman la atención. Sí. No podemos decir si lo denunciaba o los promovía. Siendo teósofo, no me animaría a decir cuál era el móvil de todo esto, pero sí que sabía cosas que no cualquier ciudadano común y corriente sabía. Tenía conocimientos que iban más allá de lo que el hombre común, del hombre de a pie, podía acceder, ¿no? A través de los medios, de la prensa, ¿no? Bueno, resulta que ellos llegan a la ciudad y al castillo de Esmeralda. El Mago de Oz no los recibe, no sin antes pedirle que
porque cada uno va con el deseo, el león de que le devuelva que le conceda el coraje, la valentía, el propio espantapájaros quiere su cerebro y el hombre de hojalata, tener el corazón. Y digamos, a cambio de concederle los deseos, le pide matar a la bruja mala del oeste, que sigue todavía pululando, ¿no? Que sigue haciendo de las suyas. Y acá es donde, ¿no? La bruja secuestra a Dorothy y Toto el perro va a buscar a los amigos para organizar nuevamente, mentado y pergeniado por Espantapájaro, una estrategia para rescatarla, ¿no? Exactamente. Porque acá hay toda una historia, ¿no? La bruja, en un momento, cuando la señorita Golch, que es la que se quería llevar a Toto, al perro, ¿no? La vecina. Esa vecina que se quería llevar al perro, luego el perro se escapa y ahí empieza toda la trama, ¿no? De la historia. Ella le dice a la señorita Golch, este personaje de Margaret Hamilton, le dice vieja bruja, que es la que se convierte en la bruja mala de la película. En el otro mundo, digamos. En el otro mundo, cada uno de los personajes adopta un personaje, ¿no? Cada uno de los personajes que en el mundo de Kansas pasan al mundo maravilloso de Oz, quedan transfigurados. Quedan transfigurados en estos nuevos personajes de la saga fantástica. Y la bruja tiene secuestrada a Dorothy, hay toda una situación ahí de acción. Para nuestros televidentes, no solo la bruja de la escoba. Yo pensaba en Doña Clotilde, la vecina del Chavo del Ocho, la serie mexicana, que cuando la imaginaban en su casa era como una bruja, en el imaginario. Claro, la bruja verde, la bruja del con 71. El sombrero y la escoba, claro, exactamente. La bruja prende fuego a Espantapájaros, ella le tira un balde de agua para apagarlo, Dorothy, y este balde de agua la alcanza a la bruja, quien se derrite con el agua. Es decir, la bruja es como que se diluye, es un mero espejismo, acá hay otro simbolismo. Sí. En ningún momento, nunca existió tal bruja, es un impedimento del inconsciente, ¿no? Y fíjate que el agua es, digamos, el elemento que conjura ese espejismo, que revela su carácter, la limpieza, que representa lo puro, lo limpio, la vida también. Exactamente. Sí. Y entonces, cuando ellos retornan el camino, ahora a decirle al mago de Oz que vencieron a la bruja mala, se dan cuenta que el espantapájaro tuvo la idea, que el león enfrenta todos los peligros que se le ponen a su paso y que, el hombre de hojalata es quien llora a sus compañeros y los contiene en cada momento de crítico, si se quiere, ¿no? Con lo cual, en realidad, ellos en el camino superan y logran alcanzar esos deseos que es el mago de Oz el que buscaban se los otorgue. Que después se lo termina otorgando con pequeños diplomas y con decoraciones, ¿no? En realidad, el mago de Oz les hace ver que ya lo habían logrado. Que ellos ya lo habían logrado en el camino. Es decir, el objetivo no estaba más allá del propio camino para tratar de obtenerlo. Hay como una especie de moraleja. Esto sí podríamos decir que podría llegar a tener algo de cuento de niños, ¿no? Pero el mago de Oz, que tenía aparte un nombre, el nombre verdadero del mago de Oz era kilométrico, era Oscar, era Oscar Zoroastro Fadin Isaac Norman Henkel Emanuel Ambrosio Dix. Claro, eso era el verdadero nombre del mago. Zoroastro, Emanuel es una manera de designar a Cristo. O sea, muchos dicen que ahí también esta idea sincrética del teosofismo está plasmada en el nombre del mago de Oz. Sí, es como cada uno representa, incluso que cada uno representa Isaac por Newton, es decir, como la ciencia, que también había sido la magia. Un iniciado en ciertas corrientes esotéricas. Tal cual. Además del personaje bíblico, ¿no? Isaac, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué es el mago de Oz? Es un ser color verde esmeralda, todopoderoso, que representa, dijimos, la eterna juventud, y se niega al principio a conceder los deseos. Un ser que aparece envuelto en humaredas y llamas, con una voz penetrante y tenebrosa, pero Toto el perro, hay una escena muy cómica, con la que después vamos a cerrar un poco este programa, una escena muy cómica donde Toto el perro va camino a un lugar donde hay una especie de cortinilla con un biombo, literalmente una bambalina, una cortina corrediza, el perro tira de la cortina y todo ese espectáculo, esa parafernalia era un viejito que estaba accionando una serie de mecanismos
y era un viejito decrépito, absolutamente débil, que estaba escondido detrás de un mecanismo que generaba esos sonidos estruendosos, espectrales, espectrales, y tenía todo ese mundo sometido a su poder a partir de una verdadera farsa. Un show. Bueno, acá hay mucho para decir. Tal cual. Primero, el nuevo orden mundial se cae porque es tan solo una farsa, un espectáculo de espejismos cuando las Naciones Unidas le hacen frente y corren el velo hacia la verdad. Primera interpretación, por lo menos que yo hago, creo que vos la compartís, ¿no? Sí. Segundo, que este viejito farsante... Claro, es un timador. Perdón, que es el mismo que había el Dr. Marvel, el profesor Marvel, que es el mismo que le había hablado antes en Kansas. Exactamente, el quiromante, el adivino. Claro, pero ahí también, esta es la película, o primero el cuento, ¿no? Si es un cuento para niños realmente, es el más desencantado de todos. No hay magia. Claro, ¿no? Lo que te está diciendo, lo que tenés es magia como prestidigitación. O sea, una especie de fantasía, pero en el sentido de la simulación, del show, ¿no? No es una auténtica taumaturgia. Yo digo esto porque en Estados Unidos, que es un país con una playísima espiritualidad y una religiosidad, bueno, ya hoy en día hecha añicos, pero incluso tradicionalmente impregnada de iluminismo, o sea, una religiosidad ya de por sí muy, muy superficial. Justamente la vida espiritual tenía un remedio en la fantasía, que es de lo que hace gala Disney. Viste, vos vas a Disney y es fantasy por todos lados. O sea, hay una declarada intencionalidad de apelar a lo fantástico, pero ahí por lo menos es un remedio de vida espiritual. Son ensoñaciones chamánicas, porque esa fantasía de Disney, de hadas empalagosa. Claro, casi. Son ensoñaciones, pero chamánicas en términos esotéricos del bajo astral, porque en el fondo es una taumaturgia mágica, si se quiere, pero inmanentista. Es la princesa que se casa con el príncipe. O sea, es una tecnología de lo sobrenatural utilitaria para cosas de este mundo. Claro, sí, como producto de manufactura, claro, producto de consumo, ¿no? Yo digo, es magia para asuntos de este mundo y es una suerte de escape. Esta idea de fantasía es mágica, es una de escape a la crudeza de este mundo. Ahora, acá ni siquiera es eso. Acá es magia como prestidigitación. Exacto. O sea, es la magia del truco y del timo. En donde lo que te está diciendo Baum, y después la película, es, en definitiva, que detrás de toda esa parafernalia que te puede sorprender y eventualmente atemorizar y hacer obedecer, no hay más que un pobre hombre que tiene poder en la medida de que vos le crees. Uh-huh. En la medida de que uno digamos, como se dice en Argentina, compre ese buzón. Uh-huh. De que uno cree en esa fantasmagonería, ¿no? Bueno, acá viene el remate de la obra, ¿no? En 1896 había elecciones en Estados Unidos. El Partido Conservador, que eran los partidarios de conservar ante la crisis que vos mencionabas, ¿no? De la banca, ¿no? Y del campo, claro. Estaban quienes todavía querían sostener el patrón oro para sostener al dólar. Si bien recién en la década de 1970, con la caída del orden de Bretton Woods, es que cae el patrón oro para fijar el valor del dólar, con algún intento, ¿no? de los dólares Kennedy en platas en su momento, la orden operativa 11.110 que Kennedy, sí, Kennedy, pero que es la que le valió, que le valió claro, entre otras cosas, es lo primero que Johnson derogó. Exactamente, apenas asume. Exactamente. Perdón, hay un antecedente de alguien que había firmado una orden ejecutiva similar, que fue Lincoln. Otro, qué casualidad, también suicidado. La misma mecánica, fallecido y después asesinado el asesino. O sea, bueno, en este sentido, en esas elecciones de 1896, el Partido Conservador, que estaba encabezado por también uno de los miembros del Partido Republicano, ¿no? Que era justamente, ¿no? Famoso senador William McKinley, y por otro lado los demócratas, que querían un patrón combinado, o sea, bimetálico, oro y plata. Por eso los zapatos de Dorothy eran de plata sobre un camino de ladrillos amarillos, que son los lingotes. Pero le permiten discurrir por el camino. Pero le permiten todavía caminar por el camino. Era solo con esos zapatos que podía caminar por el... Es decir, para llegar al Mago de Oz tenías que seguir la ruta del oro.
Tenías que seguir la ruta del dinero. Asistido con la plata. Pero asistido con la plata, o sea, no cualquiera llegaba. Necesitabas tener plata y recursos para llegar a ver la verdad. Cosa, Lucas. Y William Jennings, William Jennings Bryan, que era el que abogaba por el patrón bimetálico. Estaba en discusión cambiar el patrón metálico que sostenía al verde esmeralda de Oz, es decir, recordemos que Oz son las siglas de la onza de oro. Son las siglas de la onza de oro, y lo que te está diciendo, fíjate que esto se anticipa al secuestro por parte de la especulación financiera de la Reserva Federal, o sea, de la capacidad de emitir de manera indiscriminada billetes verdes, que se da en 1913 en esa famosa reunión secreta de la isla de Jekyll. El engendro de Jekyll, ¿no? Paul Warburg, exactamente, el redactor del estatuto. Paul Warburg, sí, exactamente. Sí, Benjamin Strong, Paul Warburg, un largo etcétera. Primer presidente, aparte del Banco de la Reserva Federal. Exactamente. Y se estaba discutiendo que se desplomaba todo esto, y la casa, por ejemplo, que cae sobre la bruja del Este, no es otra cosa que un vaticinio de lo que va a pasar también en 1930, porque el tornado, ¿contra quién se lleva? ¿Quién es la bruja del Este? Wall Street, la costa este norteamericana. Sí. La bruja del Este, ¿no? Es Wall Street, el poder financiero, la especulación. El verde esmeralda representa al dólar, el mago de Oz es el mago verde que sin respaldo es un farsante. Yo no tengo tan en claro, entonces, por eso yo no tengo tan en claro que Oz representa a Washington. Para mí representa a Nueva York. Por aparte es una ciudad como Nueva York, porque estéticamente las rascacielos. Claro, tiene todos rascacielos vidriados en verde. Y además, hay que decir que en la década... Ahí estaba la plata, estaban los dólares sin respaldo, digamos, sostenidos por el timo de la financia y la especulación. Que ahí volvemos al humo, ¿no? O sea, cuando algo se sostiene simplemente porque todo el mundo cree que ese algo tiene alguna fuerza o lo compra por alguna razón. Vos sabés que ya en la década del 90 del siglo XIX, en estas crisis financieras ingenierizadas, esta era una, por lo menos según Larry Abrams, hay varios autores. Gary Allen, en Nadie se atreve a llamarle conspiración. Después en Alan B. Jones, en Cómo funciona realmente el mundo, que cita a su vez otros autores. Lo que plantean concretamente es que eran crisis ingenierizadas justamente porque todavía se intentaba crear lo que en 1913 va a ser el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Porque todavía Estados Unidos no tenía un banco central. No tenía, por lo menos no tenía ese sistema, entonces... Y funcionaba sin... Claro, la idea justamente era desestabilizarlo, porque más allá de para generar la necesidad de un banco central. Claro. Pero en manos privadas, como termina siendo, ¿no? Es que no es un banco central tradicional, es el modelo inglés de 1694 del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, que también fue privatizado de alguna manera. Fue el precio por el apoyo para la revolución de 1688, el apoyo financiero. Entonces... a tu amigo Guillermo de Ora. Mi amigo, sí. Bueno, básicamente están planteados los elementos simbólicos y económicos que están de atrás. Yo veo, no sé qué pensás vos, Pablo, acá, y para ir ya concluyendo un poco este capítulo de la brújula, pero hay mucho tela para cortar y también la dejamos librado a la imaginación y la investigación de nuestros televidentes. Entiendo que lo que hay es que en clave esotérica y teosófica, Baum tenía acceso a información que le permitía avisorar algunas crisis que no tenían nada de espontáneas, que iban a ser provocadas. Tanto la que se estaba viviendo con lo que era la discusión sobre el patrón metálico que respaldara al oro, o que podía llegar a no tener ninguno, la especulación financiera de los tiburones de Wall Street, vaticinios a lo que sería la debacle, el tornado que iba a generar una caída en Wall Street en 1930. Fíjate que la obra de Baum es de 1900, del año 1900. Claro. Y también una cuestión del inconsciente y los reflejos del inconsciente. No por nada, ese mismo año Sigmundo Freud publica La interpretación de los sueños, ¿no? Este mundo de ensoñación donde los sueños, porque en el fondo Dorothy se transporta a un mundo de fantasía cual Alicia al País de las Maravillas, eso, pero no siguiendo el hoyo del conejo, sino esta vez volando por fuerza de un viento huracanado.
Pero Dorothy, bueno, vuelve a su hogar, ¿no? Retoma, pero valiéndose enfrentando sus propios miedos y reafirmándose en su propia identidad. Todo lo que está en crisis al comienzo de la película y al comienzo del libro. Quiero decir que hay muchísimos elementos simbólicos que retratan el mundo tal cual como lo vemos hoy. Especulativo, globalizado, simulado, con crisis de identidad, farsante y simulado, claro, y absolutamente despojado de una metafísica que profunda. Eso es Heidegger, ¿no? O sea, claro, esta era como vacío, era, bueno, es Orwell, la era de, digamos, de simulación y engaño, y la era del disimulo es Heidegger. Heidegger en la década del 30, ni hablar más adelante. Claro, o sea, en definitiva... La manipulación, porque el mago lo que hace es una manipulación. Y se construyen gigantescos poderes que son leviatánicos sobre la base de una simulación, pero que todos sostienen. Que todo el mundo de pronto, aún los propios sometidos, y esto es lo que tal vez ameritaría otro programa, que nos detengamos a hacer un análisis más de psicopolítica, que por alguna razón todo el mundo sostiene. Aún aquellos que de pronto advierten de que como mínimo algo raro hay, que pone en duda esa fachada o esa mampostería, ¿no? Sí. El mensaje que creo que podemos transmitirle a la gente es que si quiere saber quiénes son los poderes fácticos, quiénes dominan el mundo, que sigan el camino amarillo, la ruta del oro, que sepan quiénes tienen sus cuentas en paraísos fiscales. Hoy podés seguir la ruta del dinero y encontrar quiénes realmente tienen poder, el poder de hacer lobby y operar detrás de los gobiernos que son elegidos por los pueblos. Me parece que es un mensaje muy concurrente y elocuente para entender los tiempos actuales. Sí. La permanente tensión entre poderes fácticos y poderes formales, o poderes reales del dinero, y los poderes que deberían hoy decidir en pro y en favor de los pueblos. Aparte, una nueva hora de los pueblos. A veces es cuestión de sentido común y hacer preguntas que son muy elementales. Por ejemplo, en 2019, desde el board del Banco Mundial, en 2 ocasiones, una en agosto y otra en abril aproximadamente, dijeron, bueno, el mundo, algo que ya sabemos, ¿no? El mundo está sobreendeudado, tanto el sector público como el sector privado, en el primer mundo, en el así llamado tercer mundo, el mundo está sobreendeudado. Hay una crisis de deuda, todo el mundo está endeudado. Y la pregunta es... La deuda mundial es 7 veces el PBI del mundo. Y la pregunta es, si todo el mundo está endeudado, ¿quién es el acreedor o quiénes son? Porque lo cierto es que si fueran deudas cruzadas, se cancelarían entre sí. Exactamente. ¿Correcto? O sea, en el fondo, si hay tantos deudores, es porque tiene que haber varios o muchos acreedores. Pero pocos acreedores muy poderosos. Pero efectivamente, pero es una pregunta que se impone casi que se cae por su propio peso. Pero a veces, bueno, lo cierto es que acá también hay que salir de las plantaciones de esa zona de confort, de las plantaciones de adormidera, eran de amapola, como para hacer las preguntas incómodas e incluso para estar dispuesto a poner uno en crisis sus propias, muchas veces sus propias convicciones o las que uno creía que eran sus propias certezas, ¿no? Pero creo que es un trabajo necesario y es un camino a recorrer. Y aparte nosotros que somos católicos, siempre partimos de esta premisa evangélica de que solo la verdad hace libre, ¿no? Y a veces abrir los ojos, y acá vamos del Evangelio a Platón, salir de la caverna para ver la verdad tal cual es, requiere de valentía, de coraje y de todo un esfuerzo. Bueno, ahí está el hecho de correr el velo y ver al viejito detrás del biombo. No hay que olvidarse que el que rompe el velo es Jesucristo, ¿no? También, ya que mencionamos el Evangelio con su muerte, Pablo, así que bueno. Siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente. Bueno. Espero que al público le haya gustado también. Después nos las tenemos que ingeniar para ver cómo titulamos esto. ¿Sigue el camino amarillo? Me parece que sí. Chau, hasta la próxima. Please, sir, we've done what you told us. We brought you the broomstick of the Wicked Witch of the West. We melted her. Oh, you liquidated her, eh? Very resourceful. Yes, sir. So we'd like you to keep your promise to us, if you please, sir. Not so fast. Not so fast. I'll have to give the matter a little thought. Go away and come back tomorrow. Tomorrow? Oh, but I want to go home now. You've had plenty of time already. Yeah. Do not arouse the wrath of the great and powerful Oz. I said come back tomorrow. If you were really great and powerful, you'd keep your promises. Do you presume to criticize the great Oz?
You ungrateful creatures think yourselves lucky that I'm giving you audience tomorrow instead of 20 years from now. Oh, the great Oz has spoken. Oh, pay no attention to that man behind the curtain. The great Oz has spoken. Who are you? Oh, I am the great and powerful Wizard of Oz. You are? I don't believe you. No, I'm afraid it's true. There's no other wizard except me. You humbug! Yes, it's exactly so. I'm a humbug. Oh, you're a very bad man. Oh, no, my dear. I'm a very good man. I'm just a very bad wizard. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.